Y así vivía el pueblo trabajador en la riquísima República Argentina. Allá en el norte, carne del propio corazón de la patria, legiones de nativos, sin otro crimen que el de la entrega de sus brazos a la fructífera transformación de la tierra. Hombres del campo nuestro, que desde el arado contribuyeron al enriquecimiento de las grandes ciudades, donde se gozan las comodidades que muchos de ellos no habían visto nunca. Y trabajaban los 30 días del mes, y cada día, desde las primeras luces del alba hasta la penumbra del anochecer. Así vivían en sus oscuras cuevas, casi con la vergüenza de vivir. Y con sus hijos argentinos, pero desheredados de la mano de Dios y de las injustas manos de los hombres. Allí, sin agua y sin pan, una perpetua vida de castigo. Y en la Gran Buenos Aires, a pocas cuadras o metros de la llamada Casa de Gobierno y del llamado Palacio de las Leyes, una vergüenza social grababa sobre el anónimo corazón de la ciudad el signo de un mea culpa imperdonable. Así vivían hasta ayer, en un ayer que nació con este siglo y cuyos rastros se barren en nuestros días. Pero la justicia social, al rescoldo de una nueva política de gobierno y de vida, levanta para el pueblo una casa de fraternidad, de igualdad, de concordia. Y la Secretaría de Trabajo y Previsión, extendiéndose como una mano generosa y fuerte, instala 34 delegaciones regionales en los grandes centros de población. 258 subdelegaciones que alcanzan a todos los sectores del trabajo. Y 76 inspectorías, con lo que su acción se difunde y se completa. Allí se busca la conciliación de las dos fuerzas fundamentales del trabajo, la armonía entre patronos y empleados, tratando de que prevalezca un sentido de justicia dentro de una noble interpretación del derecho. Producido el dictamen, mediante la propicia comprensión de las partes, se firman los convenios del trabajo, de los que solamente en el último año, 1947, se suscribieron 276, beneficiando a más de 1 millón de trabajadores de la ciudad y de los campos. Y se implanta un nuevo concepto humanitario en materia de vivienda. Barrios enteros de casas saludables, con derecho al beneficio inembargable del sol y la alegría. En la escuela Hogar Santa Rita, para mujeres menores de edad, dependiente de la Dirección de Asistencia Social. Bajo la humanitaria dirección de las Hermanas Trinitarias de Madrid, se les imparte el conocimiento de nobles manualidades. El saludable conocimiento de la granja, y se las acerca el reconfortante amparo de la fe. El Hogar Santa Ana, para ancianas no videntes, ubicado en Villa Zagala, partido de San Martín. Allí entretienen los últimos años de su vida en pequeños trabajos manuales. Manejan con habilidad complicados telares. Y en la hora de la intimidad familiar, la música alegra sus espíritus con la evocación seguramente de las horas felices de otros tiempos. El Hogar San José, también para ancianos no videntes. Ancianos llenos de fe, que no perdieron su confianza en la justicia y la bondad, y que ya no mendigarán en las calles un mendrugo. En los talleres comerciales, muchos ciegos destacan una especial habilidad para la confección de colchones. Otros hacen canastos con ejemplar prolijidad, y hasta se destacan en la difícil tarea de armadores de radioreceptores. Todos aquí ganan cada día su jornal y en un mismo nivel con los obreros de las grandes fábricas. Muchachas jóvenes con la satisfacción de alentar un sentido de la vida porque hoy son útiles a sus semejantes. La Escuela de Artesanos Almafuerte, donde bajo la advocación de conceptos rectores, una juventud sana y entusiasta se inicia en el conocimiento de oficios y manualidades. Jóvenes, pero fuertes y ágiles.
el símbolo de una máquina poderosa en las manos seguras de un muchacho. Uno y otro, engranajes todos y cada uno de ellos de una Argentina grande y feliz. En las fábricas, una nueva política mejora las condiciones del trabajo y del descanso. Grandes establecimientos con campos deportivos, donde la gimnasia levanta los pechos juveniles y renueva el optimismo y la energía. Salas de esparcimiento para quienes no gozan de esos ambientes de sus hogares. Las proveedurías, donde el empleado y el obrero adquieren productos esenciales del diario vivir a precios razonables. Y los servicios médicos que vigilan la salud en consultorios equipados con la última palabra de la clínica. Médicos, químicos, odontólogos al servicio del bienestar del obrero. Una noble conquista de nuestra época. A fin de año se materializan los subsidios familiares y se completa con el aguinaldo de la ley 33.302 el ingreso proporcional de 12 meses de fatigas y de esfuerzos. Y los gremios cuentan sin excepción con todos los servicios que contribuyen a su bienestar. Consultorios, policlínicos, sanatorios de montaña y llanura en todas las latitudes del país. Establecimientos modelo de maternidad, donde los niños llegan a la vida con la misma protección y ternura de los otros, elegidos de la fortuna. Niños a cuyas madres protege la sociedad, consciente de la sagrada misión que ella representa. Y dentro de la política social de comprensión, de amparo y de orientación de la niñez y de la juventud, las colonias de vacaciones centralizan el aspecto más noble, más justo y más humanitario de la nueva Argentina. La Secretaría de Trabajo y Previsión, al auspiciarlas y aumentarlas cada día, trabaja con ahínco y con fe por el futuro de la patria. Estos niños sanos de hoy, estos fuertes y optimistas ciudadanos de mañana, aprenden a valorar el amparo del Estado, que ya no es más la injusta investidura de unos pocos sobre el desaliento y la opresión de millones. La empresa de hoy es pura y levantada. Su divisa, como en el resplandor inolvidable de mayo, la inmaculada bandera de la patria. Una bandera de justicia y de fraternidad.